Y el día de hoy quiero dar una de las verdades más duras quizá que la Biblia enseña, diría la chaviza, una neta del planeta. Hermanos, estamos condenados a muerte y esa es la condición del ser humano sin Dios. Yo no sé quién de ustedes, algunos están de primera vez, pero ¿quién de ustedes cuando lo invitaron a la iglesia fue así de, no, sí, yo voy, a la primera vez que lo invitaron? Sinceramente, yo no quería nada con Dios. Sinceramente, dice la Biblia enseña que nadie, absolutamente nadie quiere algo con Dios, nadie quiere agradar a Dios, ni puede agradar a Dios, por más de que te esfuerces, porque nuestra condición es estar condenados a muerte en pecado. Vamos y abran sus Biblias, Efesios 2, ese es el pasaje que vamos a estar meditando, Efesios 2, versículos 1 al 3. Y la doctrina que ha estado compartiendo nuestro pastor en los últimos mensajes, la Biblia enseña y se llama la depravación total del hombre, y la cual describe la corrupción y contaminación del pecado transmitido desde Adán hasta cada persona que nace, cada niño chiquito. Mi niña ayer cumplió 2 años y a veces me sorprendo y mi esposa y nos quedamos mirando, oye, ¿quién le enseñó eso, no? O sea, cómo desde chicos van aprendiendo lo malo en su naturaleza. Yo puedo ver y he visto desde que van haciendo, ¿verdad? Y va creciendo, cómo el hombre, y lo veo con mi bebé, o sea, va aprendiendo lo malo, el mal está en su ser y es lo que la Biblia enseña, de manera que cualquier virtud humana, incluso cuando tú ves buenas personas, has visto personas que dices, wow, o sea, es bien educado, profesionista, pero nomás le falta ser cristiano y lo decimos así, ¿verdad? Y no se porta bien, es un ejemplo en muchas cosas, pero la Biblia enseña que aún cualquier virtud humana está depravada si no sale de un corazón que ama al Padre Celestial. Incluso si son normas o principios bíblicos. Si la persona viene y da su diezmo y es buen esposo, pero solo quiere ser visto, pues entonces, aún esas cosas buenas, y así es la gente, o sea, aún esas cosas que parecen buenas, en realidad no son buenas, quiere ser visto. Y hay ego, y hay soberbia. Esa fue la serie que compartió nuestro pastor. El pecado de la soberbia en el hombre está en su naturaleza, de manera que aún las cosas buenas, realmente en el interior no es bueno. Si algo que hacemos aquí en la iglesia, servimos, hacemos, sacrificamos, y para que todos digan, wow, qué buen servidor, qué buen líder, qué buen cristiano, pues lo echamos a perder, hermanos. Y Romanos desnuda nuestro corazón, que en el corazón del hombre sin Dios, pues todos estamos queriendo satisfacernos, nuestro ego que esté creciendo, está sentado en el corazón del hombre el yo. ¿Te acuerdas de Satanás? Él dijo, siendo el querubín protector número 1 en el cielo, él dijo, yo quiero ser como Dios, yo me sentaré en el trono de Dios, yo estaré ahí. Él quería ser Dios. Pero vamos a leer el pasaje, Efesios 2, 1 al 3, y vamos a leerlo. Ustedes léanlo con su vista. Dice Efesios, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Todo este mundo está corrupto. Y algo que estaba viendo yo, un ejemplo, una ilustración. ¿Qué pasaría si de cada uno de ustedes,
yo mismo, aquí al frente, pasaran en la pantalla todos esos malos pensamientos, todas esas cosas que hacemos mal. Si yo estuviera siendo evidenciado aquí y todo lo que yo pienso mal y hago mal, actúo mal, deseo mal, estuviera pasando frente a ustedes. ¿Quién de ustedes no va a salir avergonzado de estar siendo evidenciado por una cosa así, ¿no? Mostrando lo que hay en nuestro corazón. ¿Quién en esta semana pensó mal contra alguien? ¿Deseó algo malo contra una mujer o contra un hombre? Yo creo que todos quedaríamos sumamente avergonzados. Y esa es la evidencia que podemos ver que nuestro corazón es malo. Aún lo bueno que pudiera haber está corrupto. Y yo quiero entonces, bueno, dijimos es malo, ¿verdad? Y aún las cosas, cuando tú pareces un angelito a los ojos de mucha gente, en el interior hay soberbia, hay ego, hermanos. Y yo quiero compartir con ustedes 3 aspectos de la condenación del hombre. 3 cosas que yo puedo ver y yo espero que Dios hable a nuestro corazón en este pasaje. En primer lugar, la corrupción por el pecado. Todo está mal, somos algo podrido. De hecho, dice la Biblia que aún las buenas acciones o las virtudes delante de Dios son como trapos sucios. Por más de que tú intentes en tus fuerzas ser bueno. Y recuerdo a una compañera cuando estaba en la prepa decía, voy a dejar de decir maldiciones. Y duraba como 1 hora y después, volvía a lo mismo. No podemos. Por más de que queramos ser buenos, dice la Biblia, somos trapos sucios. No hay nada bueno. Entonces, la primera cosa aquí es la corrupción por el pecado. En segundo lugar, la confusión por el pecado en el mundo. Parece ser que seguir a Dios, vivir para Dios, es algo loco. Pero hacer pecado, eso es lo que está bien, todo el mundo lo hace. Pero ¿cómo el pecado ha confundido a la sociedad, ¿no? Y en tercer lugar, la concepción en pecado. ¿Por qué de dónde nace, no? ¿Por qué cada uno tiene esa vieja naturaleza pecaminosa? Bueno, entonces la primera cosa, la corrupción por el pecado. El hombre está muerto espiritualmente. Y lee tu Biblia, dice Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros. O sea, si nos dio vida es porque estábamos muertos. Dice, cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Qué es delito? ¿Qué es un delito? En el original la palabra delito quiere decir desliz. Un desliz constante y voluntario de alejarte de Dios. Eso es delito. Y pecado, pues es simplemente fallarle a Dios, no dar en el blanco de Dios y siempre, cada vez más, entonces, estarte alejando de Dios y fallándole. Así somos. El hombre está muerto espiritualmente. Y obviamente, la muerte, aun cuando... A ver si el pasaje, ¿verdad? No lo puse. Cuando Dios va con Adán y Eva y les dice, oigan, de todos los árboles pueden comer, pero de este en especial quiero que me obedezcan una sola cosa. Dice, más del árbol de la ciencia del bien y el mal, les dice Dios, no coman, de este no, porque del día que de él comieres ciertamente morirás. Y ciertamente no murieron físicamente en el momento, pero murieron espiritualmente. Y eso es que el hombre fue separado de Dios. Si tú ves los versículos, cuando después del capítulo 3 en Génesis, el hombre es sacado del Edén. Y es sumamente triste. Dios para nosotros quiere tantas bendiciones, tiene tanto para nosotros, pero tenemos esa naturaleza, nos alejamos de Dios y entonces es triste cuando Dios que tenía tanto para ti, pues te saca, o es más, tú mismo te alejaste.
Pero la muerte física, incluso en Génesis 5 tú puedes ver cómo Adán vive 930 años, y dice la Biblia, y murió. Y luego vino otro descendiente de Adán, y otro, y otro, y dice la Biblia, y murió, y murió, y murió. Porque Dios cumple su palabra. Hubo muerte espiritual en el momento, una separación, es alejarse de Dios. Pero aún la muerte física sucedió, tú puedes leer, te digo, Génesis 5, y dice, cada descendiente fue muriendo. Y ahora, obviamente, pues un día va a pasar con nosotros, ¿verdad? Vamos a morir, pero lo peor es que estando vivos ahora, estemos separados de Dios, espiritualmente muertos, ¿verdad? Marcos 7, 21 y 23 dice, porque de dentro del corazón de los hombres, ¿qué sale? Toda la suciedad y cochinada que hay en nosotros. Dice, de ahí salen los malos pensamientos, los adulterios. Y tú dices, no, pues si yo nunca he adulterado, dijo Jesús, pues si has visto con deseo a otra mujer, en tu corazón eres un adúltero. Dice, las fornicaciones, los homicidios. No, pues si yo no le he cortado el cuello a nadie. Sí, pero ¿cuántas veces no te has enojado contra tu propio hermano aquí en la iglesia o en el trabajo? Y no más te falta tener un cuchillo ahí para cortarle la cabeza, ¿no? La verdad es que sí somos. Dice, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, el pecado que estamos viendo y trata acerca de cómo el corazón del hombre es orgulloso. La insensatez, ¿cuántas veces no te has, bueno, hablando de la soberbia, no estás enojado con tu pareja, no estás enojado con tu hermano, no estás enojado en el trabajo? De dentro del corazón sale todo esto. No me acuerdo si fue Sergio o alguien o donde lo escuché, que dice, en el matrimonio son dos orgullosos estando ahí tratando de llevarla bien, de servir a Dios juntos, pero la verdad es que es difícil. En nuestra naturaleza fallamos a Dios, nos fallamos los dos, fallamos, ¿no? Y nace del corazón. Recuerden, el punto aquí es estamos espiritualmente muertos. Dice, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre, y claro que se ven afuera, ¿verdad? Juan Calvino dijo, estamos completamente controlados por el poder del pecado. Esa es la condición del hombre sin Dios. Si tú acabas de llegar el día de hoy a esta iglesia y no sabías esto, yo una vez llegué a la iglesia y la Biblia me abrió los ojos y pude entender que era pecador y que estamos bajo pecado, y ahorita lo vamos a ver. Dijo Juan Calvino, estamos completamente controlados por el poder del pecado, que toda la mente, todo el corazón, todas nuestras acciones se encuentran bajo su influencia. Tú piensas que eres libre de decidir y tienes libre albedrío. La realidad es que no. Al estar muertos espiritualmente en delitos y pecados, dicen nuestra condición, ¿verdad? Estaban muertos. ¿Por qué? Y ahí lo explica Efesios, en delitos y pecados, tú no quieres nada con Dios, tú te alejas, y entonces eso hace que estemos bajo la influencia. Automáticamente desde que nacemos dijimos, la influencia del pecado. Tú no eres libre, tú eres esclavo del pecado. Y en segundo lugar aquí, hablando de la corrupción por el pecado, el hombre puede resucitar espiritualmente. Y esas son buenas noticias. Si estamos hablando la verdad que la Biblia enseña en esa condición mala del hombre, quiero que sepas y que todos sepamos aquí que el hombre puede resucitar espiritualmente. Porque dice Efesios, y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos en esa condición de muerte, alejándonos de Dios voluntariamente. Esos son delitos y pecados, fallándole todo el tiempo. Pero en Dios hay buenas noticias. Él os dio vida.
Y esto lo tenemos que saber todos aquí, tenemos que aceptar ese amor de Dios, tenemos que compartir, es la misión de la iglesia, allá afuera, esta vida nueva en Cristo. Y yo no sé, hermanos, hace rato hablé de mi niña, siempre la traigo como ejemplo, ¿no? Pero lo que más quiero en este mundo es pues traerla a la iglesia, que ella aprenda a amar a Dios, a conocer a su Dios, pero un día ella va a tomar su decisión. Ella va a decidir si seguir a Dios o alejarse como muchas personas en el mundo, ¿no? Pero que sepa y que cada persona en este mundo sepa que hay vida nueva en Cristo. ¿Te acuerdas de la historia del hijo pródigo? Esa historia donde el hijo dice: papá, dame todos los bienes que me corresponden y yo quiero irme lejos a una provincia apartada donde nadie se dé cuenta ni quiero darte cuentas a ti. Es más, papá, no me importas, es lo que está diciendo. Yo quiero hacer mi santa voluntad. Esa es la historia del hijo pródigo, ¿verdad? Hago mi santa voluntad. Dios le enseña cómo estando literalmente en lo más bajo hasta comer comida de puercos y desear lo que una vez tuvo con su padre. Esta historia nos hace ver cómo nosotros también, sin Dios, vamos a llegar, y de hecho estamos en lo más bajo, alejados de Dios, estamos muertos, pero cuando llega el hijo pródigo y se arrepiente en su corazón y dice: papá, perdóname porque te fallé, porque contigo tenía todo. ¿Y qué dice el padre? Porque cuando regresa y ve ese corazón arrepentido, y esa es la realidad de cada persona, está muerto espiritualmente, pero cuando tú reconoces a Dios como el único en tu vida que merece la honra y la gloria, Dios te acepta como este padre aquí en la historia. Dice: porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y ahora es hallado, y comenzaron juntos a regocijarse. Eso es realmente lo que Dios quiere. Si estabas muerto, Dios quiere resucitarte en una vida nueva junto con Él. Y dice: se comenzaron a regocijar. Y tú ves la ilustración ahí en esa historia. Dices: wow, ¿cuánto nos ama Dios como para seguir alejados de Él? Y además, condenados a muerte. Dijimos, esa es la condición. Yo no sé si has visto las personas que van hacia la silla eléctrica porque han cometido tantas cosas y comienzan a recordar toda su vida, ¿no? O sea, todo lo que han hecho. Muchos dicen por remordimiento, y algunos he visto que hasta van y les comparten acerca del evangelio y se arrepienten, pero ya están condenados a muerte, ¿no? Y empiezan entonces a recapacitar. Wow, o sea, he hecho todo esto malo. Y ahí en la búsqueda me encontré una lista en internet que venía de personas. Este hizo esto. Nosotros también hacemos tantas cosas delante de Dios y le fallamos. Dice Efesios 4, 17 y 18, y eso es para los cristianos, los que ya somos hijos de Dios. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que no conocen a Dios, que anden en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, y no porque no sepan, porque por la dureza de su corazón. Sinceramente, el hombre sin Dios le gusta, disfruta mucho pecar. Es lo más normal, todos lo hacen. Pero le gusta, incluso tú y yo, que ahora tenemos una vida resucitada en el Señor por la fe en Jesucristo, porque Él nos ha dado vida nueva, aún nosotros batallamos, porque el pecado a nosotros en lo carnal nos gusta también. Pero en Cristo luchamos para ya no andar como la gente que no conoce a Dios. Y les dice Pablo: oigan, requiero en el Señor, por el amor de Dios,
Que ya no anden como la gente que no conoce a Dios, que está alejada y que está muerta. Por favor, y para nosotros es así, ¿verdad? Por favor, Iglesia Bautista de San Luis Potosí, anden como un hombre y una mujer digna de Dios, aquí adentro y allá afuera. Y aún donde nadie te ve, pero piensas muchas cosas malas, ¿no? Dice Colosenses 3, 1 y 2. Si pues habéis resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y eso es si has resucitado con Cristo. Si no, si apenas estás escuchando este mensaje de parte de Dios y te hace ver la palabra de Dios, tu realidad de estar muerto en delitos y pecados, tú tienes que venir a Dios. Y por eso en esta iglesia predicamos lo que la Biblia enseña, la verdad. Disculpa que este no es un mensaje para animarte, aunque sí esta esperanza de vida eterna en Cristo, de resucitado, de que puedes resucitar por la fe en Jesucristo, pero también nos hace ver lo mal que estamos. De verdad, cuando yo llegué a la iglesia hace más de 15 años, en una iglesia en Ciudad Valles, yo dije, wow, o sea, yo estoy seguro que yo estoy mal. O sea, y que un día si Dios, si no deposito mi fe en lo que Jesucristo hizo en la cruz por mí, un día yo voy a morir y voy a ir al infierno. Esa es la realidad, ¿no? Y a veces en la iglesia no predicamos tanto acerca de esa parte del infierno, pero yo estaba seguro que si no aceptaba o más bien me rendía a Cristo, jamás iba a ir a una eternidad con Dios. Pero para nosotros entonces, si fuimos resucitados con Cristo, vamos a dedicarnos a buscar las cosas de arriba, poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, que a tu carne y a mi carne nos encantan y las disfrutamos malamente ahora, ¿verdad? La corrupción por el pecado. Y por eso, solo para concluir aquí este punto, por eso yo te ponía el ejemplo de mi niña, y todos los días que al menos yo pueda, yo la voy a traer a la iglesia, porque me interesa que ella sepa acerca de la palabra de Dios. Y en esta iglesia estamos interesados de que cada persona sepa la palabra de Dios, la verdad, porque el mundo allá afuera, a tus hijos, a mi hija, a tus chavos, a los tuyos, a ti mismo, les va a enseñar lo peor. ¿Cuántas cosas no van a aprender consejos de gente sin Dios allá afuera? Así es que tú y yo deberíamos estar preocupados porque nuestros hijos y nosotros mismos estar en la iglesia aprendiendo y conociendo a nuestro Dios. No allá afuera aprendiendo cosas pues que no convienen, pero cada vez que las puertas de esta iglesia estén abiertas, cada uno deberíamos de estar aprendiendo y conociendo a nuestro Dios. Porque allá afuera el mundo está confundido diciendo que lo de Dios es aburrido, que es para gente, pues sí, a veces dicen así, que sin qué hacer, pero no. Dios quiere que le conozcas. El hombre natural está caminando en el pecado. Y según ellos están bien, ¿verdad? Efesios 2:2 dice, en los cuales, o sea, hablando del pecado, anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, lo más normal, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y tú vas y le preguntas allá afuera a la gente, porque así lo hemos hecho en evangelismo algunas veces, pues, ¿tú crees en Dios? Y ellos van a decir, sí, creo en Dios. Y vi por ahí en internet que el 96% de los mexicanos dicen que creen en Dios. O sea, sí tienen un Dios. De hecho, decía ahí lo que vi, 96% son cristianos. O sea, aunque sean religiosos o de todas las religiones, dice ahí el internet, 96% de México es cristiano. Pero con su vida
de acuerdo a lo que la Biblia enseña que requiere de cada persona, niegan totalmente a Dios. Y dice Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente y no las viven. Es claro que no pueden vivir, ¿verdad? Aunque dicen que creen en Dios, aunque dicen que son cristianos, con los hechos, pues no lo hacen, porque para el hombre natural, quien no ha venido a Dios y ha depositado su fe completamente en Él, pues es un hombre natural y está vendido y bajo pecado, ¿no? Primera de Pedro 4:3-5 dice, y eso es para nosotros, hermanos, y tómalo muy personal, y cada uno tenemos que reconocer, y si cuando la Biblia se expone, algo toca tuyo, tómalo como de parte de Dios. Y si la Biblia un día nos ofende, y yo también, ¿verdad? Tengo mis cosas, vamos a reconocer. Dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agradaba a los gentiles, andando en lascivias y concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos, la gente sin Dios, dice, ¿les parece cosa extraña que ustedes no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan? Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Es lo más normal para el mundo y eso es lo que está enseñando a cada persona, incluidos a nosotros, a lo malo. Estar lejos de Dios es lo normal. Estar cerca de Dios en su iglesia, estás loco. ¿Cómo crees? Ni de chiste voy a ir a tu iglesia. Fuimos el miércoles a repartir unos pocos volantes de la iglesia Tequis y creo que fue a Euge, por evidenciar. Pero le dijeron, quita de aquí esta, y una maldición ahí. Así es el hombre sin Dios. Y citando aquí este versículo dice, es que a ellos les parece cosa extraña, una locura. Les parece una locura el que tú no vayas en la corriente de este mundo, en este sistema mundano. Para ellos es lo más normal, pero cuando tú les compartes de Dios, lo rechazan totalmente, ¿no? Y esto pasaba antes de que Dios mandara su diluvio ahí en Génesis, ¿verdad? Dios vio la maldad del hombre y dice, vio Jehová la maldad en la tierra. Dice, y vio cómo de continuo los pensamientos del corazón del hombre eran el mal. Todo estaba corrupto. Y dice Mateo 24:38-39, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre, y por eso es tan importante que nosotros nos levantemos. O sea, que nos levantemos y vayamos a este mundo partiendo desde nuestro círculo de influencia, amando a la gente, diciéndole que ellos necesitan venir a Cristo, depositar su fe, porque están condenados a muerte y ellos no lo saben, están bajo pecado, están siendo esclavos y necesitan estas buenas noticias. Si no, como en el diluvio, dice, todos estaban tan tranquilos, haciendo 1000 cosas desagradables para Dios, pero hasta que el diluvio no vino y se los llevó a todos, y dijo Dios, raeré de la faz de la tierra. Porque ¿qué pasa, hermanos? Cuando alguien muy cercano, no cristiano, fallece, y que tú dices, wow, no lo invité nunca a la iglesia, chale, perdón.
¿por qué nunca le hablé de Dios? Pues ¿por qué nunca le di un folleto? Simplemente no le dije nada, pero no le di un folleto para que leyera y él tomara una decisión, tal vez por la palabra de Dios que venía en ese folleto. Pero no hicimos nada. Cuando eso pasa, digo, no sé tú, pero al menos creo que me ha pasado en algún momento, y te sientes súper mal, pero ¿por qué no nos activamos? El hombre está caminando en pecado, pero tú y yo tenemos esas buenas noticias de parte de Dios para ellos. Ellos están confundidos. El hombre sigue, mira, y esto es algo que a lo mejor ni nos damos cuenta, pero el hombre sigue la obra de Satanás. El sistema mundano está controlado por Satanás. Porque dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, ¿conforme a quién? Al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y el diablo es tan irreverente, es tan loco, que se atrevió a decirle a la mujer. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Dios dijo que sí, no es cierto. Sino que sabe Dios que el día que comas de ese árbol, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Mismo pecado de Satanás, mismas palabras con que hace pecar a Adán y Eva. Él dijo, yo seré como Dios. Y le dijo, vas a ser como Dios. Le llenó el ego y desobedecen. Satanás tienta siempre al desobediente. Satanás siempre está ahí tratando de que tú caigas y desobedezcas a Dios en cada área de tu vida. Incluso Él te empuja para que peques delante de Dios, así como lo hizo con el mismo Judas Iscariote. Dice, cuando cenaban, estando ahí en la última cena antes de que Jesús fuese aprendido, dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, dice, ¿quién puso en el corazón de Judas el entregar a Jesús, el pecar contra Dios? Satanás ahí estaba. ¿Qué más hace Satanás? Fíjate, aun cuando tú te esfuerces porque gente llegue a la iglesia y escuche la palabra de Dios, Satanás va a hacer todo lo posible por quitar esa palabra de su corazón. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Eso es lo que fue sembrado en el camino. Por más de que tratemos de traer gente, muchos van a estar en esa condición. Satanás va a quitar esa semilla. Por eso, entre más podemos, debemos de hablar y de invitar a esta iglesia, ¿no? ¿Qué más hace Satanás? Pues quiere que seas su presa y que tú estés fallándole a Dios todo el tiempo. Dice Pedro 5:8, sed soberbios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como un león rugiente, anda alrededor, buscando a quién de ustedes devorar, y que tu matrimonio sea un caos, y que seas infiel, y que hagas cosas malas contra las personas en tu trabajo, con que esta iglesia esté mal y se peleen unos contra otros, para simplemente no tengan la fuerza y compartir el evangelio allá afuera. Está buscando nada más quién de los cristianos se duerme un poquito, se aleja de Dios un poquito, para destruirte, destruir tu familia, destruir todo lo que tienes. La corrupción por el pecado, entonces dijimos, o hemos visto, el hombre está mal, el mundo está confundido por el pecado, y en último lugar, pues la concepción del pecado. Todos estamos en el mismo barco, y creo que fue claro en toda la serie que hasta donde llevamos en Romanos, ¿verdad?
El hombre vive de acuerdo a sus deseos. No le importa a nadie, no le importa a Dios, no le importa a su hermano. Me importo yo. Y por ahí un psicólogo, el padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, yo lo vi en el Covach, ya tiene mucho tiempo, pero él decía esto, que los únicos dos motivos de todo lo que hacemos o que hace el hombre es el impulso sexual y el deseo de ser grande. Otro cuate, John Dewey, un filósofo estadounidense, dijo una vez que el impulso más grande de la naturaleza humana es el deseo de ser importante. Esa es la naturaleza de Adán. El que tú eres el importante, tú eres lo mejor, eso es lo que piensa el mundo. Que te importe nadie, que te importes tú es lo importante, ¿no? Cuando Dios está diciendo lo contrario, pero el hombre vive de acuerdo a sus deseos. Y está diciendo Efesios 2:3, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo. Si has venido a Cristo, gracias a Dios, de verdad. Y digo, Dios, ¿por qué? Si las primeras veces que fui a la iglesia, simplemente dije, qué tontería. Yo me burlaba siendo un chamaco de todo lo que decían en la reunión. ¿Por qué me elegiste? Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y déjame te digo, el hombre no está enfermo por el pecado. O sea, el pecado no es una enfermedad. No es que el hombre sea débil y caiga, como a veces tratamos de justificarnos, ¿verdad? Tampoco es que necesitemos un ajuste y ser renovados y entonces tratar y luchar de ser mejores personas, porque no vamos a poder. El hombre está bajo pecado, dice Romanos 3:9-12. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Diciendo los judíos, ¿es mejor el judío que el gentil? En ninguna manera, pues ya hemos acusado tanto a judíos como a gentiles, que todos, y aquí tú y yo, hermanos, que todos están bajo pecado, como está escrito, no hay uno. Y dice, todos están bajo pecado. No es que el hombre accidentalmente peca y ya por eso es un pecador. Están siendo esclavos de pecado. No hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Una sola persona que diga que es bueno y que no ha pecado es el primer mentiroso de todos. La verdad. Y tenemos que reconocer que estamos bajo pecado, que nosotros no podemos hacer buenas cosas. Y aquí una ilustración. Está bien bonito ese puerquito, ¿verdad? Imagina que tienes o te encuentras un puerquito y lo recoges en la calle y te lo llevas a la casa y lo limpias, lo bañas, lo enjabonas, lo tallas, le lavas los dientes así todos feos, llenos de cosa negra. Bueno, le decimos a Cami que le eche ahí una cepillada. Le limpias entre las pezuñas, lo rasuras si quieres. Imagina eso, qué locura. Lo sientas a tu mesa que coma contigo. Pero en el momento que ese puerquito vea la puerta de tu casa abierta, él va a ir y va a hacer esto. Porque ahí él está a gusto. Porque él ama estar en el lodo sucio, con excremento. No sé si ha sido a donde están los puerquitos, ¿no? Y él va a estar ahí tan a gusto. La verdad es que nuestra naturaleza bajo pecado, nuestra naturaleza humana caída, desobediente, por más de que queramos limpiarla, ser mejores hombres, ser mejores mujeres ante la sociedad, tener más estudios,
pues tener más dinero y ayudar a la gente, si eso digo, a lo mejor es tu meta, ¿no? Pues digo, no está mal, pero no es el todo. Y trates de ser bueno. Tu carne, que está siendo esclava de tu vieja naturaleza en Adán, va a revolcarse en algún momento y le vas a fallar a Dios y vas a estar en este mundo que está sucio y te vas a ir a ensuciar también. Porque así es la naturaleza, porque tú no puedes agradar a Dios en tus fuerzas. Por más de que te lo propongas, por más de que le digas a alguien, hey, pues te doy 100 pesos y me escuchas decir maldiciones, ya no las voy a decir. No, se te va a ir ahí tu dinero, tú vas a fallar, ¿no? Así somos, hermanos. Dice Juan 2:15 al 17, y tenemos que luchar, porque si la nueva naturaleza en Cristo está en ti y has venido a Dios, te va a costar. Dice Juan 2:15-17, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Con la ilustración del cerdito eso sería como el lodo, ¿no? Lo malo, la cochinada, el excremento ahí. Dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo es el lodo. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Pero ¿qué crees? El mundo se acaba, pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Claro que la naturaleza caída se complace en convivir el aquí y el ahora, y la gente así dice, ¿verdad? Y bueno, estaba leyendo acerca de un poquito de los japoneses. Mi esposa trabaja con japoneses. Y yo dije, ¿qué piensan estos chavos? Porque vi que en el Japón ni el 1% se dice cristiano. Entonces dije, ¿qué piensan? Y hay una mezcla bien grande de ideologías, de muchas religiones asiáticas, hinduismo, budismo, muchas cosas, ¿verdad? Pero una gran parte dice, pues Dios simplemente no existe. O sea, son meramente existenciales. Lo que este mundo tiene es el todo. Y no están preocupados, qué gran peligro, ¿no? No están preocupados, que están condenados a muerte, que en su naturaleza caída van a ir un día a una eternidad sin Dios. Y así nosotros, ¿verdad? Deberíamos de estar no conformes al mundo, como también la ilustración de la ranita, no conformes al mundo, pero no, más bien incómodos, saltar de la olla hirviendo cuando todo está tan mal, está tan hirviendo, ¿verdad? Ir al mundo y entonces compartir el evangelio. Nosotros mismos luchar con la nueva, bueno, y no en nosotros, sino en esa vida nueva, esa naturaleza en Cristo. De hecho, esto es cierto, ¿no? O sea, el hombre está vendido al pecado, está bajo el pecado, pero es tu nueva naturaleza en Cristo, si has rendido tu vida al Señor y depositado tu fe en Él, es lo que va a ayudarte para que tú puedas vivir esa vida nueva y entonces estar conscientes, no, el mundo pasa y sus deseos, pero lo que me importa y para eso vivo todos los días de mi vida es por cumplir la voluntad de Dios que permanece para siempre. Eso sí me importa. Entonces dijimos, el hombre vive de acuerdo a sus deseos porque el hombre trae la naturaleza de Adán. Y es lo que está diciendo Efesios ahí al último, dice, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que todo el mundo, lo mismo que los demás. 1 Corintios 15, 21 al 22, y esto fue de los primeros versículos que me explotó la cabeza por medio de un discipulado que tomé hace años en una iglesia. Porque yo dije, pues dicen que somos pecadores, pero ¿por qué? Aparte yo ni soy tan malo, creo que nunca me porté tan mal. Bueno, ahí están mis papás.
bueno, yo creo que no me portaba tan mal. Pero dije, ¿pero por qué? Y este versículo me hizo como clic y me hizo entender que era lo peor. Que yo no necesitaba matar físicamente a alguien porque mi corazón estaba mal, podrido. Dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Y dije, ese me suena a Adán, el primero. Y estaba muerto espiritualmente. Dice, pero también por un hombre la resurrección de los muertos. Y ese es Jesucristo. Y yo dije, wow, entiendo todo, ¿no? Y dice, ahora, versículo 22, porque así como en Adán todos mueren, esa es la declaración de la Biblia que es la verdad, independientemente si la gente lo cree o no, es la verdad. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Dice la Biblia, primer Adán fue alma viviente, segundo Adán, espíritu vivificante. Solo en Cristo podemos ser librados de la condición o de estar muertos. Dice Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, lo quieras o no. Así es la verdad. Es Dios quien lo está diciendo. Así también por la obediencia de uno, Cristo, los muchos serán constituidos justos. En Cristo somos justificados y somos libres de esta condenación y de ese infierno. ¿A dónde iríamos si no fuera porque Dios envió a su Hijo un día, hace más de 2000 años, a este mundo para morir en nuestro lugar por el pecado que nos condenaba a muerte? Y ese es Dios amando a ustedes aquí, hermanos, nuevos y visitas, a todos aquí y todos allá afuera, los que están pues muriendo, ¿verdad? Dice Romanos 6:7, ahora cuando tú has depositado, y esa es la gran victoria de Cristo en la cruz, y esa es la verdad ahora que tú tienes en Cristo, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, con Cristo en la cruz, y tu viejo hombre y la vieja naturaleza entonces está en la cruz, ahí se murió, dice, para que el cuerpo del pecado se ha destruido, a fin de que ya no más sirvamos al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado por el pecado. Gracias a Dios. Gracias a Dios por esta verdad, y esa es la victoria de Cristo en la cruz. Solo aquellos que son salvados por la obra misericordiosa de Cristo en la cruz, entonces van a poder escapar de ser condenados a muerte. Y te digo, no sé si has visto en alguna documental, serie, cuando la gente está condenada a morir y dice, wow, hasta ese momento, ¿verdad? Vuelven en sí y dicen, me arrepiento, ¿no? Realmente no sé si todos, pero al menos unos que he visto, ¿verdad? Pero Dios quiere que esta verdad ahora, o sea, había malas noticias, pero en Cristo hay buenas noticias, de que tú puedas resucitar con Él. Estábamos muertos, pero ahora podemos vivir para Cristo, ¿verdad? Muriendo a nuestra vieja naturaleza clavada en la cruz, muriendo al pecado, y un muerto obviamente, pues no reacciona. Que estemos muertos al pecado, que no sea el pecado quien gobierna nuestra vida y se pone en el corazón o en el trono del corazón de cada uno para guiarnos, sino que sea el Espíritu Santo de Dios quien entonces guía cada cosa, cada paso de tu vida, en cada área de tu vida, sea Dios caminando, ¿no? Contigo, o sea, tú caminando con Él. Y bueno, dice aquí, ¿verdad? Y yo con esto quiero terminar, hermanos, para, no sé si decir, invitarles
Pero la palabra de Dios dice exhortarles a que vivamos para Cristo en cada momento en que tú y yo tengamos vida, que si tú no, apenas acabas de darte cuenta y la palabra de Dios ha abierto tus ojos de que vas a una condenación. Por eso llamé hacia a mi mensaje de ¿cómo le pongo? Pues condenados a muerte. Sin Cristo estamos muertos espiritualmente, condenados a una eternidad sin Dios. La muerte eterna espera a aquellos que mueren físicamente mientras están espiritualmente muertos. Voy a decirlo aquí de nuevo. Dice, la muerte eterna... ahí me faltó eterna. Dice, la muerte eterna espera a aquellos que mueren físicamente mientras están espiritualmente muertos. Puse ahí la foto de este chico. Se llamaba Stefano Alducin y tiene desde el 7 de marzo, no sé si ustedes alguna vez escucharon sus predicaciones, desde el 7 de marzo él falleció, era un pastor en Querétaro. Y bueno, yo veía algunos de antes, no antes, pero estando todavía él vivo, pues grabó, digamos, varios mensajes y varios eran como de mucho ánimo para mí. Y después el 7 de marzo, él, digamos que perdió la batalla contra el cáncer y falleció. Pero si tú ves los testimonios, cada vez que él estuvo pues con cáncer, obviamente ya pues sin pelo y así, estaba compartiendo mucho acerca de su esperanza en Cristo, de que aún el cáncer o la enfermedad pues no le iba a parar el seguir predicando, que no estaba tan preocupado ni estaba como, ¿cómo decirlo?, desahuciado o súper triste y paralizado, digamos. Estuvo compartiendo con mucho amor y pasión y diciendo, pues pase lo que pase, un día yo voy a ir al cielo con mi Dios. Y esa es la esperanza. Digamos que aunque él estando físicamente condenado a muerte, a lo mejor una enfermedad así puede ser, pero de hecho todo el tiempo estamos nosotros en riesgo de morir, que aún estando condenados a la muerte física, de hecho, todos vamos a morir un día. Por el cáncer, por lo que venga. El punto no es estar, o que no lleguemos a ese momento de estar eternamente muertos, porque eso sí sería lo peor, hermanos. Que estando en la iglesia, y esa es una realidad, ¿verdad? Una vez lo escuchaba, no toda la gente que está en la iglesia pues va a llegar al cielo. Esa es la realidad. Necesitamos reconocer la muerte espiritual en la que estamos separados de Dios y que solo en Él podemos llegar a tener vida eterna. Y no morir eternamente, pero entonces en Cristo, por lo que Él hizo en la cruz y pagando el precio de la muerte y del pecado en la cruz, podamos entonces tener vida eterna con Él, confiar en Él y comenzar en esta vida a caminar con Él desde ya. Si tú has estado alejado de Dios, separado de Dios, o es más, nunca habías ido a una iglesia donde compartieran la palabra de Dios, hoy es el día, ¿no? Te das cuenta que estábamos condenados a muerte, pero en Cristo podemos tener vida eterna por lo que Jesús hizo, no por tus obras o que eres bueno allá afuera y el buen estudiante para los chavos, o el buen esposo, o el buen, no sé si hay dueños de empresas, o el buen patrón, el buen empleado. No, es la obra de Cristo en la cruz que entonces te va a dar vida eterna por su amor y su misericordia, porque no merecíamos
Nada, lo que sí merecíamos es estar condenados a muerte sin Dios por la eternidad. Pero Dios dio ese plan y comienza ahora.